insights que prácticamente nos persiguen y que nos impiden en muchos casos, como coloquialmente se dice, separar el trigo de la paja. En un entorno de un ruido ensordecedor muchas veces, ¿no? El que nos dificulta el poder escuchar lo que realmente nos interesa. ¿Y cómo respondemos a eso? Pues gritamos más, ¿no? Para intentar hacernos entender. Y lo que conseguimos es todo lo contrario, que todavía se nos entienda menos y que al fin y al cabo, bueno, pues se dificulte el que se nos escuche y el que se nos vea y el que se escuche eso que queremos contar. Y todo esto dificulta, sobre todo para las marcas, el generar, el crear, el ganar cuota de atención de las personas. Unas personas que cada vez son más selectivas, que además es una cuota que no se puede comprar y que además ellos estamos viviendo en un entorno cada vez más visual y abrumador, como hemos visto. Bueno, la evolución del marketing de contenidos, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Desde los inicios, con esos contenidos simplemente editoriales, esos publireportajes que consumíamos y prácticamente olvidábamos, asociaciones al mundo del cómic o más recientemente, bueno, pues éxitos como You de Vodafone o el archiconocido Aprendemos Juntos. Y además aquí en la sala hemos escuchado y hemos visto grandes ejemplos de cómo esa evolución nos ha llevado a ver proyectos transmedia, crossmedia en plataformas, Twitch, gaming. Hemos visto grandes ejemplos. Al final el marketing de contenidos ha evolucionado al mismo tiempo que la audiencia ha evolucionado, ¿no? Y se ha ido adaptando a las plataformas que la audiencia ha ido consumiendo. Siempre desde esa búsqueda, ese apelar a lo sentimental y al aportar valor. Bueno, también lo hemos estado viendo aquí, varios compañeros han hablado de ellos. Estamos viviendo una época digital, una era digital en la que los cambios disruptivos en la manera de comunicar son constantes. Las marcas han tenido que convertirse en generadores de contenido, un contenido que es consumido de una manera intencionada por parte de su buyer persona, de su audiencia, y al final están generando contenidos que son híbridos, que vuelan, que se transmiten de una manera muy sencilla, siempre y cuando estén adaptados al contexto. También hemos hablado aquí mucho de contexto, ¿no? Que estén adaptados a ese entorno, a esa manera de entender, a ese lenguaje, a esa forma, incluso a ese momento. Nosotros hablamos un poco de la estrategia del camaleón, ¿no? Si no tienes capacidad de adaptarse al entorno, al contexto y a lo que está esperando esa audiencia de ti, será complicado que te entiendan. Hay un ejemplo que se entiende muy fácil, ¿no? Cuando nos pasa algo, nos ha ocurrido algo en nuestras vidas y queremos contarlo a una amiga, no se lo contamos de igual manera en una discoteca que tomando un café tranquilamente, ¿no? El contexto es diferente, el ruido es diferente, el momento es diferente, incluso el tiempo que tenemos para contarlo es diferente y sobre todo la reacción de la otra persona también va a ser diferente. En ese lenguaje debería hablar el marketing de contenidos. ¿Y cuál es el éxito del marketing de contenidos? Bueno, pues obviamente busca esa relación cómplice entre la marca y el cliente, esa relación además duradera, que eso sí que es complicado. Ponemos el consumidor en el centro de todo, por delante de la audiencia, del usuario, ¿no? El consumidor, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Qué consume? ¿Cómo lo consume? ¿Cuándo lo consume? Y eso es muy importante. Al final, esa fidelización de la audiencia es lo más complicado, lo que buscan todas las marcas y lo que resulta realmente complicado en ese contexto abrumador del que hablábamos. Al final, creo que también lo ha hablado Luis, el marketing de contenidos, la generación de contenidos compite con cualquier tipo de entretenimiento. Puede ser un show en televisión, puede ser un podcast, puede ser la lista de tus canciones favoritas en Spotify, una serie o simplemente un libro, pero compite con todo tipo de entretenimiento. Bueno, ¿y cuál es el gran valor del marketing de contenidos? Para nosotros es la credibilidad, ¿no? De nuevo vivimos en una época de fake news, muchas veces ya no sabemos discernir o distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad, qué noticia es real y cuáles no. De hecho, hay mucha gente
que ni siquiera quiere saberlo y le da un poco igual, ¿no? La escucha, la consume y ya está. Pero es importante el que el contenido sea veraz, sea creíble, porque si no esas relaciones de durabilidad serán muy complicadas de construir. Los mensajes son muy efímeros hoy en día. Se consume, llega un mensaje, se consume y se olvida. El contenido, el branded content nace para ir mucho más allá, para generar esos mensajes que perduren, que sean impermeables. Simplemente unos datos, que está en expansión, es algo obvio que las marcas están haciendo una gran apuesta por el branded content y por la generación de contenidos, por ser coproductores de esos contenidos, es algo que sabéis perfectamente. Simplemente algunos datos que seguro conocéis. En los 2 últimos años la inversión en marketing de contenidos ha crecido un 19%. Para el 2022, el 58% de los anunciantes declara que va a aumentar su inversión en branded content o el negocio del contenido multiplicará por 5 en los próximos 3 años. Bueno, este es un dato muy relevante, ¿no? El 25% de los usuarios recuerda una marca que ha hecho branded content. Al final hablamos de notoriedad, de engagement, de ese pasar tiempo con la marca, de esa relación duradera de la que hablábamos. Bueno, ¿y qué conseguimos con una estrategia de marketing de contenidos? También lo hemos comentado. Hablamos de notoriedad, conseguimos engagement. ¿Y por qué no ventas? ¿Por qué no conversión? ¿Por qué no esa búsqueda de la conversión, ¿no? De ese retorno? Ubicamos normalmente al branded content en el funnel, en la parte de arriba, ¿no? En branding, en notoriedad, pero ¿por qué no enfocarlo también a conversión y a ventas? Obviamente reputación positiva, esa gran difusión que tiene el mensaje, esa perdurar del mensaje al que también hacíamos referencia, generación de interés y sobre todo una de las cosas más importantes, esa mejora del posicionamiento de marca, ese estar en el top of mind de la audiencia, que eso sí que es complicado, ¿no? En resumen, ¿qué es o qué debería ser el branded content o marketing de contenidos? Un contenido original, relevante, creativo, audaz, que esté contando lo que a la gente le interesa, lo que la gente busca, en el idioma en el que la gente lo busca, sea adaptación al contexto, al entorno, a la forma, al lenguaje, al momento, porque todo eso influye y que además no solo informe o entretenga, sino que también sirva como fuente de inspiración. ¿Y cuáles creemos nosotros que son los fundamentos del marketing de contenidos? Bueno, nosotros hablamos de 4 fundamentos. El primero es la creatividad. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Al abrumador contexto en el que nos movemos, de tantos mensajes y mensajes y mensajes que ya no sabemos distinguir. En el mundo del branded content deberíamos hablar de mensajes no intrusivos, no impositivos. También se ha hablado antes del hecho de poner la marca en segundo lugar y que las marcas lo quieran, que no siempre están dispuestas a ir a un segundo lugar y dejar el mensaje como principal foco. Que consigamos también ese equilibrio entre lo racional y emocional a través de la creatividad. El segundo, obviamente, es el contenido, el propio contenido. Un contenido ad hoc, contado en el lenguaje de la marca, contado para esa audiencia, para ese buyer persona. Casi estamos hablando de una única persona que nos está escuchando o leyendo o oyendo, y hacerlo de la manera más impactante y efectiva posible. Perdonad porque tenía que ir al revés. Tecnología. Hoy en día hablar de la tecnología, bueno, pues es un must, ¿no? En Sun Media, como sabéis, somos una tecnológica, una red de publicidad digital, y la tecnología va en nuestro ADN, esa capacidad de segmentación, esa incorporación de la data, a través de inteligencia artificial, aplicar la contextualización. También hablaban antes del momento cookieless en el que nos encontramos. Y al final el poder
incorporar esa tecnología, esa personalización del mensaje, ese conocer de una manera holística la situación del mercado hace que, bueno, pues que sea más fácil adecuar el mensaje a esa audiencia de la que estábamos hablando. Necesito ir para atrás y no puedo. Ahí va. Vale, pues tenemos creatividad, tenemos contenido, tenemos tecnología, pero todo eso sin una buena amplificación del mensaje, bueno, pues no hubiera servido de nada. No solo necesitamos un buen contenido, bien construido, bien adaptado al contexto, al entorno, sino que necesitamos que el mensaje se transmita, se comunica, se amplifique. Y para eso hace falta una potente red de publishers que te ayuden a esa amplificación de ese contenido y a ese, bueno, pues llegar realmente a donde quieras llegar. Las métricas se convierten como la tecnología hoy en día, ¿no? En un must. Hablamos de muchas métricas que una estrategia de marketing de contenido te pueden dar. Engagement, tiempos de permanencia en la landing, perfil de esa audiencia, interacción, viability. Pero de nuevo creemos que el branded content debe ir más allá. No quedarse en las métricas que por supuesto son importantes, nos dan bueno, el resultado que ha tenido esa estrategia que hemos seguido, pero tenemos que ir más allá y ser mucho más audaces y no dejar de lado lo intangible que tiene el branded content, porque tiene mucho de sentimental, de apelar al sentimiento y a lo intangible. Y al final, bueno, pues desde Sun Media lo que os invitamos es que seáis siempre brave. Muchas gracias.